Antes de empezar este episodio, quiero que sepas que el equipo de Alternativos se esfuerza mucho en todo lo que hace. El episodio de hoy tuvo problemas técnicos con el audio. Dudamos en si sacarlo o no, pero el tema nos parece tan relevante que quisimos estrenarlo. Te quiero pedir una disculpa enorme si el audio te causa algún problema. Espero que aún así puedas disfrutarlo. Bienvenidas y bienvenidos a Alternativos, el lugar donde nos cuestionamos y aprendemos juntos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Alternativos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra semana, como siempre. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, pese a toda la información que existe allá afuera y pese a que somos la generación que más importancia le da a la salud mental y que más importancia le da a cuidar de la salud mental, es un tema que se sigue hablando en bajito. Siguen habiendo muchas culpas respecto a él, mucha vergüenza, siguen habiendo muchos mitos y muchas ideas erróneas en cuanto a lo que es el suicidio. La única manera para resolver este tipo de temas que nos incomodan y que nos duelen como sociedad, yo creo y estoy segura que es hablándolos, poniéndolos sobre la mesa, porque si no hablamos sobre un tema, no nos informamos, no conocemos. Entonces, para poder darle solución o para poder darle respuesta a este tipo de problemáticas, tenemos que conocer, pero sobre todo tenemos que empatizar y educarnos al respecto. Este es un episodio que le va a poner vocabulario a todo lo que puede englobar el suicidio, porque dicen que si no existe en tu lenguaje, entonces no es realidad. Si no existe en tu lenguaje, si no sabes cómo hablarlo, entonces no es visible. Y creo que es bien importante recalcar que el suicidio no distingue. Es la segunda causa de muerte aquí en México, la segunda causa de muerte. Y en el 2022 se registraron 8,237 suicidios, es decir, 22 suicidios al día aproximadamente. En adolescentes, en niños, niñas, jóvenes y adolescentes, el suicidio se ha vuelto un problema de salud pública en México. Nuestra sociedad cada vez está más depresiva, nuestra sociedad está cada vez más ansiosa, nuestra sociedad está cada vez más suicida. Las estadísticas nos lo dicen, sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia. Eso nos demuestra que estamos haciendo algo mal como sociedad, porque el suicidio no es nada más las personas que se suicidan o las familias que viven un suicidio o las personas que están pensando en suicidarse. El suicidio nos corresponde a todos como sociedad porque nos demuestra que el tipo de sistema en el que estamos viviendo, un sistema que está orillando a la gente a este lugar oscuro, un sistema que no tiene las herramientas suficientes para ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este ratito. Mi intención es darle un poquito más de luz y claridad a todo lo que engloba el suicidio. Está conmigo Andrea López. Ella es psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual e intervención en crisis. Uno de los temas que ella más cerquita trata y donde más experiencia tiene es precisamente en la prevención e intervención en conducta suicida. Bienvenida, Andrea, a Alternativos. Gracias. Hola, Maru. Y hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias por la invitación y gracias por este espacio. Ahorita que te escuchaba, se me hacía un nudo en la garganta porque realmente es tan importante poder visibilizar el tema, ¿no? Pero también psicoeducar a la población. Tú lo dijiste bien, muchas veces se cree o se piensa que quienes tienen que abordar, que tienen la responsabilidad y la obligación de tratar este tipo de temas, nada más es la población que está especializada en la parte de salud mental. Y la realidad es que algunos temas sí, pero otros como este es un problema a nivel social y todos necesitamos informarnos y todos podemos hacer una diferencia. Para empezar la plática, yo quiero preguntarte primero por qué el suicidio, ¿de dónde nace tu interés por enfocarte en este tipo de situaciones? Tú comentabas hace ratito que empezó a crecer este tema a partir de la pandemia. En pandemia realmente no se registraron índices muy altos en cuestión de suicidio y la pregunta o la respuesta al por qué es porque la gente estaba acompañada. Tuvimos que encerrarnos, estábamos todos en la casa, algunas eran familias muy grandes, compartían todos los espacios, entonces no había esta privacidad, vamos a decir, para llevar a cabo, ¿no? La consumación del suicidio. Termina la pandemia y obviamente
a la fecha estamos viendo los estragos de esta crisis tan grande que vivimos como población. En ese inter comienzo mi maestría. Okay. Y una parte de la maestría está muy enfocada, que es la parte de la intervención en crisis, precisamente en esto. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención y que me di cuenta que era muy real es que en las universidades no nos preparan para eso. O sea, nos preparan para recibir al paciente, ¿no? Ya con alguna especialidad te preparan para saber cómo abordar ciertas problemáticas, pero realmente no te preparan para estar frente a una persona que te dice, yo no quiero vivir. O una persona que viene y te dice, vengo porque me traen, pero realmente, o sea, quiero que sepas, desde ya te aviso que yo tengo día, hora y cómo lo voy a hacer. Y tengo todo preparado, pero acá estoy. Como que a ver qué puedes hacer, ¿verdad? O sea, no nos preparan para eso. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue precisamente esta parte, ¿no?, de la intervención en crisis, que en realidad abarca mucho, mucho más, ¿no? Pero estaba muy enfocado precisamente en prevenir, en la prevención, en la intervención e incluso en la posvención de la conducta suicida, ¿no? Parte de esto también que tiene que ver con la familia o con el entorno que queda si la persona llega a cometer el suicidio, ¿no? Y realmente sí, no encuentro una respuesta, o sea, no sé qué fue lo que me movió a irme adentrando cada vez más, porque realmente tengo así de fijo 3 años que estoy como muy, muy, muy metida en el tema. Es algo que realmente a mí me ha movido. Me movió muy de cerca una situación que hubo con un adolescente que yo conocía. Tenía años sin verlo y cuando veo las noticias y reviso los nombres y veo que era él, fue como... O sea, fue la primera vez que me tocó tan de cerca porque yo dije, o sea, es que yo lo conocí. O sea, yo hablé con él, yo lo abracé, yo conozco a su familia, o sea, yo compartí con él. Y después de tantos años de no saber de él, o sea, me encuentro con esta noticia, ¿no? Y estar en el velorio, ver a su papá, o sea, destrozado, diciendo, o sea, yo pude haber hecho algo o quise haber podido hacer más y no pude, ¿no? Eso también con lo que carga la familia. Fue como, ok, o sea, realmente necesitamos hacer algo, ¿no? Y realmente la mayoría de los pacientes que he recibido, pues son pacientes que están luchando con esta cuestión. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. O sea, es esto, ¿no? Pacientes que llegan de repente con, es que yo ya no tengo esperanza, no veo un futuro alentador, o sea, mi vida no tiene sentido y es como, danos tiempo, ¿no? Es lo que siempre buscamos con las personas. No cambiarles la idea. O sea, tú no puedes llegar con la persona y decirle, lo que estás pensando está mal. O sea, vamos a pensar diferente. No, es pedirle tiempo. Y en esa situación yo creo que no, o sea, no piensas en otra posibilidad, no ves otra salida. Claro. Y ahí dijiste varias cosas que tengo varias preguntas que quiero hacerte, pero antes de entrar como en el tema del duelo y del dolor y cómo validar ese dolor, creo que hay mucha información sobre el suicidio, pero pese a que hay mucha información sobre eso, todavía tenemos muchas ideas erróneas de lo que es el suicidio. Acabas de decir una, ¿no? Bueno, varias. Sí. Ahí fueron. ¿Cuáles crees que son las ideas o los mitos que prevalecen, que no nos damos cuenta que siguen siendo mitos? Sí. Perdón, que justo eso que dices tú, ¿no? O sea, se está dando ahorita mucha información, pero también hay mucha desinformación. Y hay mucha información que no se sabe cómo manejar. También, ¿no? O sea, yo te preguntaba, ¿y podemos mencionar la palabra suicidio como tal? Porque a veces te dicen, vamos a hablar de suicidio, me ha tocado, ¿no? Pero no puedes mencionar la palabra. Sí. Y es como, ¿y entonces, el cerebro así, ¿no? Y entonces, ¿cómo le digo? Sí, justamente lo que queremos es visibilizarlo, pero otra vez, hay tanto mito, tanto estigma alrededor de la palabra, ¿no? Que incluso eso hace que la gente que está luchando lo haga sola. Sí. O sea, la gente, o sea, realmente dice, o sea, para mí es más fácil o ha sido más fácil pensar en quitarme la vida que pensar en buscar ayuda. Entonces, algo no está bien. Sí. Si una persona puede preferir terminar con su vida en lugar de ir con alguien y saber que lo va a escuchar, a lo mejor no le vas a resolver la situación. O pero sea, nadie lo va a hacer. El hecho de que puedas escucharlo. Pero escucharlo, o sea, ya le va a quitar una carga muy pesada a la persona. Y, por ejemplo, ese es un mito. Tú identificas ciertas señales o la persona tiene cierto discurso, ¿no? Relacionado con la muerte, con no querer existir, con ya no estar más, con estar muy cansado, con sería mejor para mi familia que yo no esté, soy una carga. O sea, pensamos que acercarnos a la persona y preguntarle abiertamente, o sea, ¿estás pensando en quitarte la vida? ¿Estás pensando en suicidarte? El mito es, si tú se lo preguntas, la persona lo va a ir a hacer. Le vas a dar la idea de hacerlo. Ajá.
Y es una gran mentira, porque muchas veces la persona, o sea, esa simple pregunta puede hacer que la persona se abra y se quite todo el peso que trae encima. Sí. Y puedes ayudar a prevenirlo. Porque le validas un sentimiento que él está teniendo, ¿no? No le aplaudes la idea de, qué bueno que quieres terminar con tu vida. No, pero empatía. O sea, tratas de ponerte en los zapatos de la persona. Mentira el decir, te entiendo. Si tú no estás viviendo la misma situación, tú no vas a entender a la persona. Pero sí puedes conectar con la persona y decirle, si yo estuviera en tu situación, quizás estaría pensando lo mismo. Sin embargo, pueden haber otras opciones, ¿no? Y yo creo que es muy difícil como una persona que no está especializada en el área de la salud, yo por ejemplo que no soy psicóloga, hablar sobre este tema, sobre todo con alguien que está pensando o alguna vez lo pensó, llegar y preguntarle, oye, ¿has pensado alguna vez en quitarte la vida? Yo creo que es claro, porque muy difícil. Y si te dicen que sí, ¿qué haces con esa respuesta que tiene un peso enorme? Empiezo la terapia o contacto a alguien o le digo no sé, a sus papás o a alguna persona cercana a él, porque eso también es como romper la confianza que él me tuvo, esa persona me tuvo. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que no es profesional en la salud cuando se da cuenta que alguien cercano a él está teniendo ideas suicidas o que yo mismo, alguien que nos esté escuchando, esté teniendo ideas suicidas? Porque creo que también es un mito que solamente los psicólogos pueden tratar este tema. Claro. ¿No? Hay algo que se llama personal de primer contacto. Y ese personal de primer contacto no siempre somos los psicólogos. A veces es el amigo, a veces es el compañero de trabajo, a veces es, la otra vez me decía una persona que maneja un taxi, dice, se subió una persona en crisis, dice, y venía hablando por teléfono, y yo escuché que estaba muy angustiada y le decía, es que tengo miedo que me dé otro ataque y hacer algo que me haga mal, ¿no? Que me haga daño, aunque no decía qué. Sí. Entonces yo decía, qué importante, o sea, porque esa persona me decía, y ahora yo estoy en shock porque no supe qué decirlo, no supe qué hacer. Lo primero que necesitamos hacer es escuchar. O sea, la persona, o sea, lo mejor que le puedes ofrecer a alguien que está atravesando un tiempo difícil, y más si ya te dijo que sí, o sea, que sí está pensando en quitarse la vida, es darle espacio. O sea, que te vea tranquilo, que te vea que lo estás escuchando, o sea, que tienes todo el tiempo del mundo para escucharlo y estar ahí con él. Y después es pedirle, si está de acuerdo, en acompañarlo a buscar ayuda, ahora sí de un profesional. Y literalmente acompañarlo. Muchas veces sí. Eso es súper importante. O sea, escuchar, acompañar y canalizar. O sea, son como las tres cosas que alguien que a lo mejor no tiene toda la preparación, o sea, puede hacer. O sea, a veces la persona nada más necesita de alguien de confianza que lo escuche. ¿Con quién hablar? Y lo contenga. Otra cosa, no todos los psicólogos o psicoterapeutas más bien atienden a personas en crisis o atienden el tema del suicidio, por ejemplo. O sea, yo tengo colegas que es como, o sea, todo bien, pero yo en ese tema yo no me voy a meter. Es muy desgastante, es muy pesado, o sea, son pacientes que tú sabes que te pueden marcar en cualquier momento y necesitas contestarles. O sea, tú sabes que, y ellos saben. O sea, ese es como el voto de confianza que tú le das, ¿no? O sea, no haces que dependa de ti, pero tú eres parte de su red de apoyo. Yo no sabía que también había psicólogos que en cualquier momento del día podías marcarles y... Yo creo que también por eso tú vas escogiendo el público con el que trabajas. Sí. El público no, la población con la que trabajas. ¿Por qué? Porque precisamente es un tema muy desgastante para el paciente, es muy desgastante para la familia. Otro mito es que, por ejemplo, digo, lo voy a meter ahí en el medio, ¿no? Es que, lo hace o sea, está haciendo algo, lo está diciendo para llamar la atención. Justo eso quería llegar también. O sea, es una llamada de atención, pero no la llamada de atención como la interpretamos. Es un pedido de ayuda en realidad. O sea, quiero tu atención para que me des tu ayuda y te des cuenta, o sea, que no estoy bien. Eso era lo que yo te quería preguntar, porque allá afuera hay como este debate entre, te dicen que se van a suicidar para llamar la atención, pero quienes de verdad se quieren suicidar ya tienen preparada la fecha, la hora, la manera, todo, y no te lo dicen. Entonces, sí ¿cómo saber si sí es verdad o claro, no es verdad? Siempre te lo dicen, o sea, la persona siempre va a dar señales. O sea, no siempre, por eso es importante psicoeducarnos. O sea, no siempre las podemos distinguir. O sea, si no tienes la información, si un papá no tiene la información, o sea, No ¿cómo se va a vas dar a cuenta. ver? Claro, pero la persona, o sea, hay estudios que dicen que de 10 personas, o sea, 9 sí dieron aviso claro de que querían terminar con su vida. Y la 10ª, o sea, hizo algo, o sea, no, lo dejó ver, pero no lo dijo explícitamente, pero de 10, 9 sí lo dijeron. Entonces, o sea, realmente, o sea, a ver, el suicidio es algo que sí se puede prevenir, pero también es algo multifactorial.
Entonces no hay una regla de 2 más 2 son 4. Si la persona hace esto, esto y esto, sí Sobre o sí, todo porque cada persona es única, toda diferente. persona piensa diferente y cada persona tiene una razón por la cual el quitarse la vida es su mejor opción en ese momento. O sea, la persona que piensa en quitarse la vida en realidad no se quiere morir, la persona quiere dejar de sufrir. O sea, y es una persona que sus mecanismos de adaptación están fallando. Por eso quizá te cuentan y tú escuchas y dices, ay, ¿por eso? Qué sencillo. Pero eso que para ti es por eso, para la persona es un mundo, porque sus mecanismos de adaptación están fallando en ese momento y no está viendo la situación como podría resolverlo. Para ella esa es la única salida. El otro día escuché, porque me estaba informando sobre este tema precisamente para tener este episodio contigo, y estaba leyendo que así como el dolor emocional también es como el dolor físico, ¿no? Y justamente las personas que piensan en suicidarse o que lo hacen es porque están atravesando por mucho dolor, no necesariamente porque quieran morirse. Tal cual. Y todas las personas tenemos un umbral del dolor físico diferente. Y también tenemos un umbral del dolor emocional diferente, del cual no se habla mucho. Entonces, así tal cual como tú puedes soportar una cortada en el brazo y te duele más cuando te enfermas del estómago, puede ser al revés, ¿no? Entonces, yo puedo soportar mucho más el dolor emocional y puede ser que tú no, y no necesariamente porque estés teniendo alguna enfermedad mental o algún trastorno mental, simplemente porque así es tu sistema. Ese es otro mito. Ajá. Es que la persona que se quita la vida sí o sí tiene un trastorno mental. Ajá. Y no necesariamente. Y no necesariamente. O sea, hay trastornos de la personalidad que sí vuelven a la persona más vulnerable o más proclive a intentarlo e incluso a consumarlo, ¿sí? Pero no toda persona que se suicida es una persona con un trastorno mental. Está muy relacionado el suicidio con la depresión o la ansiedad y no necesariamente también, ¿verdad? Sí. Pues sí, por eso dices como, que por ejemplo aquí en México también se da mucho que las personas se suiciden después de una ruptura amorosa, ¿no? Entonces, para mí eso sería como súper ilógico, pues la vida sigue, ¿no? Claro. Pero para esa persona en ese momento es como... Es lo que representa también la ruptura amorosa. Ok. ¿No? Claro. No nada más el hecho de que... y la percepción que la persona está teniendo de la situación. Ok. ¿No? Tú lo percibes de una manera y dices, salgo adelante, o sea, la vida sigue, tengo más proyectos, tengo más cosas, y a lo mejor para ella el terminar esa relación era, o sea, terminar con el mundo o con la vida ideal que tenía planeada, ¿no? Okay. ¿Cómo es que, o sea, ya que sabemos, o sea, ya que tenemos en contexto esto, que es a partir de un dolor más grande, ¿cómo es que podemos validar el dolor de alguien más, pese a que nosotros pensemos es que esa no es razón suficiente, es que eso no es suficiente para que tú te sientas así? ¿Cómo podemos empezar a validar el dolor de alguien más? Algo importante, o al menos que yo he aprendido mucho, es esta frasecita que a veces la usamos de te entiendo, ¿no? O por ejemplo, vas a un velorio y le dices, lo siento mucho. Al momento que tú le dices a la persona, sí te entiendo, o sea, ya no validaste. Okay. ¿Por qué? Porque si tú no viviste esa situación, o sea, si tú no estuviste a lo mejor en depresión, si tú no pasaste o atravesaste esta cuestión de estoy pensando en quitarme la vida, estoy luchando, necesito ayuda, o sea, difícilmente vas a entender la desesperación y el dolor que le causa a una persona. O sea, te lo puedes imaginar cuando ves sus ojos, cuando ves ahora sí el dolor con el que te lo está contando, ¿no? Pero la validación pasa por traer a la persona y ponerla a la persona como en el centro de lo que está sucediendo, ¿no? Okay. Y el poder decirle, o sea, primero te felicito por abrirte, ¿no? O sea, por pedir ayuda, ¿no? Eso que decíamos, la gente prefiere quitarse la vida antes que pedir ayuda, ¿no? O sea, te felicito, ¿no? Y si yo estuviera en tu lugar, y si yo estuviera atravesando una situación así de difícil, o sea, tal vez también consideraría esto que tú estás considerando. Y muchas veces... También, por ejemplo, esta parte de que es que si fuera valiente lo haría, o es que es muy cobarde para hacerlo. Que ese es otro mito también, ¿no? Claro, o sea, ni valiente ni cobarde. O sea, otra vez, sus mecanismos de adaptación están fallando y ni es valiente el que lo hace, ni es cobarde el que no se atreve a hacerlo, pero quisiera hacerlo. Que eso es con algo que yo crecí mucho, como el que se suicida es un cobarde porque no sabe afrontar los desafíos de la vida. Pero después se trasladó a la otra parte. Qué valiente, ¿no? Entonces la gente también decía, bueno. Yo veo que, bueno, ahora pasando al tema, al otro lado, por ejemplo, de las personas que viven de cerca un suicidio, que sienten mucha culpa, sienten mucho dolor, sienten mucho rencor y enojo,
con ellos mismos, con la vida en general, con la persona que se suicidó, que dicen, debí de haber estado ahí, debí de haber leído las señales, como o sea, ver el proceso, revivir otra vez el momento de, es que tan claro lo tenía, ¿por qué no hice algo? Nosotros lo que hemos visto y aprendido, y por ejemplo, ahora estaba terminando un diplomado y nos pusieron muchas historias de supervivientes, o sea, sobrevivientes, el sobreviviente es el que lo intentó y no lo consumó, y el superviviente es la familia, pues, o sea, familia, entorno, o sea, el que acompañaba, por así decirlo, ¿no? Porque tú también sobrevives de alguna manera al suicidio. Como lo sobrepasas, ¿no? Lo sobrepasas. Y realmente es muy doloroso para las personas que están alrededor. Hay mucha culpa, hay mucha tristeza, e incluso ellos también necesitan un proceso diferente de acompañamiento, porque empiezan a luchar con esta parte incluso o sea, les cuesta verbalizar que están enojados con la persona que se suicidó. Y hasta te sientes culpable Claro, o sea, te sientes culpable porque lo hizo, te sientes culpable por no darte cuenta y te sientes culpable por sentirte mal, ¿no? Entonces también con ellos es importante la validación, ¿no? O sea, puedes sentirte así. Muchas veces, yo creo que siempre de los testimonios que hemos visto, la pregunta es, ¿cómo no me di cuenta? ¿O pude hacer algo? O sea, si la persona lo quiso hacer y lo planeó, o sea, iba a buscar la manera de poderlo lograr independientemente. O sea, hay gente que deja cartas y que explica, o sea, gracias por haber estado conmigo, gracias por todo lo que hicieron por mí, por todo lo que me dieron. Sin embargo, o sea, esto que yo siento, o sea, no se podía solucionar con esto, ¿no? Creo que al final de cuentas también es bien, bueno, yo pienso, ¿no? Como parte de la validación es también validar que su decisión, pues es su decisión y aunque tú no estés de acuerdo, es como un padre con su hijo, ¿no? Aunque tú no estés de acuerdo con esa decisión, pues es tuya y la respeto. Claro. Y si lo vas a hacer, pues es tu decisión. Yo no tengo nada que ver al respecto en eso. O sea, no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. O sea, puedes hacer todo lo que sea a tu alcance cuando te das cuenta. Digo, o sea, yo, por ejemplo, o sea, los papás, en este caso, mis pacientes menores de edad, o sea, han estado súper comprometidos con el tratamiento, o sea, son súper presentes, o sea, y nos ha ido bien. Pero esa no siempre es la regla, ¿sí me explico? Ahora entramos, yo creo que a la parte para mí, creo que un poquito más difícil y como más complicada, porque pues ya lo dijimos al inicio, los niños, las niñas y los adolescentes se han vuelto un blanco enorme. O sea, porque las generaciones más jóvenes de ahora están ya ni siquiera pensándolo, haciéndolo. Y edades también muy bajas. O sea, hay edades entre los 10, 11 años. Y a ver, yo estaba buscando estadísticas y traía las mismas que tienes tú, ¿verdad? Pero, o sea, ves las noticias, escuchas, ahora sí que entre pasillos, y realmente, o sea, creo que los números no son tan reales. O sea, hay más. Sí, porque es esto que platicábamos antes, ¿no? Antes de empezar. Falleció. Sí. Ok, o sea, uno no va de morboso. ¿Y de qué o cómo, no? Pero hay veces donde te enteras que no fue un accidente, que lo manejan de manera diferente, ¿no? Porque todavía está este estigma social de el suicidio es lo peor. Yo te lo decía antes de empezar, que en mi generación, por ejemplo, creció con este estigma de que el suicidio es el peor castigo que te puedes dar a ti mismo, te vas a ir al infierno, vas a vivir eternamente en el infierno. Y justo cada que se hablaba sobre el suicidio, a mí me tocó que mis papás, mis abuelos, era como, no digas, porque eso está mal. Y le vas a dar ideas a quien está pensando en suicidarse, y si no, le vas a plantar esa idea en la cabecita, o no tenemos que hablar sobre eso. Entonces sí, creo que también los niños de ahora que no están recibiendo esa educación, pues para ellos es fácil, ¿no? O sea, claro, yo creo que están sobreestimulados, o sea, tienen acceso a todo, cosa que, digo, aunque no somos tan grandes, nosotros no teníamos acceso a tan fácil, ¿no? A información y tanta desinformación, ¿no? Y creo yo también que algo que influye, y no voy a echar culpas, pero creo que sí, o sea, los adultos tienen un gran peso de responsabilidad. O sea, tenemos muchos niños, adolescentes, o sea, que pasan muchas horas solos, o sea, que su compañía es el teléfono, o es un amigo que está atravesando una situación igual de peligrosa, vamos a decir, o de riesgosa. Y, o sea, a ver, ¿cómo un niño de 11, 12, 13 años, o sea, aconseja a otro de la misma edad? O sea, ¿qué le dice?
¿Qué ¿no? consejos de la vida le das? Pero también en redes encuentras un montón de cosas que lejos de ayudar, pues empeoran la situación, ¿no? Sí. O sea, grupos de Facebook, videos, un montón de cosas de, ¿quieres hacerlo? Así lo puedes hacer, ¿no? O grupos que aparentemente te van a brindar contención y en realidad son para otra cosa. Entonces creo que digo, desde siempre los niños, las niñas, los adolescentes han sido un blanco en general, ¿no? Para todo. Están en una etapa muy vulnerable de su vida. Y si los adultos, y no necesariamente nada más los papás, otra vez, es responsabilidad de todos. O sea, todos tenemos cerca a un niño, a una niña, a un adolescente, que tú puedes ver lo que está viendo, por ejemplo, en su celular, que está viendo en su tablet. O sea, es responsabilidad de todos poder cuidar y poder prevenir, pero sobre todo cuidar la integridad, ¿no? de ellos, porque realmente están en una etapa vulnerable y están muy expuestos. Ay, dijiste algo como lo del tema de las redes sociales, por ejemplo, que pues se ven muchas imágenes perfectas, los niños pues cada vez tienen más acceso a todo a través de una pantallita. Estás viendo imágenes, estás viendo ediciones, estás viendo filtros de una realidad que te pintan que es perfecta, pero que a final de cuentas solamente estás viendo un pedacito chiquito de la vida de alguien más. Que tú te lo crees a esa edad, tú te lo crees así de fácil y tú te lo crees que es lo único que existe en el mundo y como tu vida, que se consigue también rápido. Y que se consigue fácil y rápido. Y como tu vida no es así de color de rosa y no es así de perfecta como la ves en internet, pues entonces piensas que la tuya es una basura o que la tuya no vale nada o que entonces para qué estar aquí si no se va a ver igual que la otra. Pero si no tienes a alguien maduro cerca que te diga, eso es un filtro, no es real, nadie está así. Es fácil caer en esas trampas, ¿no? Y si a eso le sumas también, por ejemplo, que realmente está en un entorno complicado, o sea, de violencia, de maltrato, donde lo invalidan todo el tiempo, claro que tampoco ayuda. Sí, porque si estás en una familia que está, o sea, si tu familia en ese momento, tus papás perdieron el empleo y tu papá está frustrado por eso y no sabe cómo canalizar sus emociones porque pues en ese tiempo no, o sea, la terapia no es opción, claro. Que ese también es otro tema, ¿no? Que es muy caro ir a terapia, o sea, es simplemente pagar por ir a terapia es caro. Ahora no me imagino si necesitas medicamentos. O sea, también creo que el sistema de salud aquí en México no es lo que debería de ser. Sí. Ni tenemos las herramientas necesarias. La ventaja es que sí hay lugares, sí hay gente que, o sea, que ha tomado obviamente también iniciativas a partir de todo esto. Creo que hay un montón de gente que está ofreciendo ayuda. Ahora, también la importancia, hoy estaba viendo un video y escuchaba a una persona que decía, también es importante a dónde vas, porque que sea gratis no siempre te asegura que es un buen servicio. Sí. A veces gente llega como a ciertos grupos que son gratuitos y con toda la buena intención y se agradece, pero después llegan peor a terapia, ¿no? Por ciertos temas. Pero creo yo que a nivel gobierno, instituciones, sí hay programas muy buenos, sí hay herramientas o recursos que se están ofreciendo, pero creo que no nos damos abasto. Hablando justo de eso, dijiste que pertenecías tú a una asociación civil. ¿Qué es lo que tú haces en esa asociación civil? La asociación civil se llama Misión Esperanza Pro Familia. Hemos trabajado por mucho tiempo en muchas áreas de la sociedad, también como atendiendo muchas necesidades. Y justamente cuando surge esto que te decía, ¿no? Después de pandemia, que vemos que la tasa de suicidios empieza a aumentar de manera así descomunal, siempre la pregunta es como, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros, no? En la asociación civil tenemos muchísimos psicólogos y psicoterapeutas y creamos un programa que se llama Línea de Esperanza. Línea de Esperanza tiene 2 años, desde el 2022. Todo lo que fue el 2021 nos preparamos, armamos la estructura, creamos el material que íbamos a estar utilizando y nos capacitaron y a partir del 2022, el 19 de mayo del 2022 empezó a funcionar, o sea, como abierto, ¿no? Y tiene 2 vertientes, es la línea de atención en crisis, que esa funciona todos los días, o sea, Navidad, Año Nuevo, o sea, el celular, traemos un celular ahorita, todavía no. Nuestro sueño es tener un call center y el de muchos, ¿verdad? Que también están haciendo este esfuerzo, pero, o sea, tenemos nuestra línea y somos un equipo de 7 personas, nos vamos turnando obviamente porque también se vuelve desgastante. No tenemos la respuesta que quisiéramos de la población justamente por esto, ¿no? Porque hay mucho estigma alrededor, entonces todo esto ayuda a que el tema se visibilice y la gente sepa que sí puede pedir ayuda, ¿no? Entonces la línea funciona de 8 de la noche a 8 de la mañana todos los días.
Está atendida por profesionales de la salud mental, gente capacitada, y tenemos grupos de ayuda mutua. Entonces, los grupos de ayuda mutua son 8 sesiones, ¿sí? Se brindan diferentes herramientas a las personas, se abordan temas muy específicos y el enfoque del grupo sí es cognitivo-conductual, entonces es muy dinámico, pero también es muy... tiene mucha actividad para la persona, ¿no? Porque buscamos justamente brindar muchas herramientas, ¿ok? Digo, dura 2 meses, nosotros queremos que la gente tenga esas herramientas y le sirvan para el resto de la vida, ¿no? Y todos los servicios, o ambos servicios, son totalmente gratuitos. Eso es lo mejor, que son gratuitos y que sí son efectivos. ¿Por qué dijiste que es de 8 de la noche a 8 de la mañana, verdad? Sí. ¿Por qué en la noche y por qué durante el día no? Ok, lo hicimos así en primera instancia porque nosotros queremos que si alguien marca, podamos contestarle enseguida. Okay. Y en la mañana, pues todos trabajamos. Ok. Sí, ahorita, o sea, en un momento era como, ok, porque en la noche la gente está más vulnerable. Y, yo me imaginaba que era por eso. Pero la realidad es que cuando ya te empiezas a meter en el tema, te das cuenta que la gente, o sea, la crisis le puede dar a las 12 del mediodía en el trabajo, le puede dar en la escuela a las 3 de la tarde, le puede dar en el taxi, ¿no? Le puede dar en la noche. A veces pensamos también que habían ciertas fechas que iba a ser como... O sea, al que le tocó esta noche, pues que Dios lo ayude, ¿verdad? Y no, o sea, realmente, o sea, como es multifactorial, o sea, nada te puede decir como que así, va a pasar. No. Pero la realidad, o sea, ahorita de la noche, o sea, y soñamos también con este servicio, o sea, 24/7, porque también hay otras líneas, ¿no?, que funcionan y que, o sea, tú hablas y si estás en crisis, de acá que le picas al número que te tienen que atender, o sea, no, ya va. Si usted está en crisis, marque 1. Si usted es el que está en crisis y no es otro, marque 1, ¿no? Entonces, ya la persona va, ¿no? Se desconectó. Entonces, hay varios proyectos que ya están funcionando acá en la ciudad, y que estamos uniendo esfuerzos, ahora sí que todos desde nuestra trinchera, justamente para que no haya nada más un programa o una línea, sino que hayan diferentes líneas funcionando para que la gente pueda hablar. Entonces, no sé, cuando se sube información a redes, cuando se da esta información, o sea, lo que más queremos es que llegue a la gente y ayudar, a quitar este estigma de no pidas ayuda, ¿qué van a pensar de ti? No, o sea, pide ayuda, no vamos a pensar nada. O sea, nadie es responsable de la muerte de la otra persona, ¿verdad? Entonces, como tú dijiste, si esa persona lo está pensando, lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana, lo va a hacer en 6 meses. Y hay una frase que también a nosotros nos marca mucho, más bien, es: el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. O sea, nadie va a ser culpable de que alguien decida quitarse la vida, pero todos somos responsables, porque al final del día, o sea, pudimos aportar algo, ¿no? Y queremos prevenirlo. Y yo pienso que mientras haya vida, hay alternativas de solución. Y si esta es una alternativa, pues aprovecharla. No sé si es porque la gente todavía no sepa sobre esto o porque también está este estigma de que todos los programas sociales, sobre todo si vienen de gobierno, son inservibles. No lo quería decir, pero es que la gente desconfía mucho del gobierno. Y realmente lo que está funcionando ahora es la parte de la sociedad civil, ¿no? Por eso hay tantos, no sé, centros, tantas organizaciones que están impulsando todo esto, y qué bueno. Qué bueno, ¿no? sí. Pero la realidad es que el gobierno también tiene muy buenos programas, quizás están saturados, creo yo, es normalmente lo que pasa, ¿no? O sea, tienen muy buenos programas, pero les falta el recurso humano, ¿no? Y de repente de este lado tenemos el recurso humano, pero no tenemos otro tipo de recurso material, ¿no? Entonces es como sumar esfuerzos, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, si tú estás atravesando un tiempo difícil, si conoces a alguien, o sea, esta idea de las cosas siempre pueden ser diferentes y pueden ser mejores. ¿No? Y no estás solo para poder llegar a ese punto. Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué tips le puedes dar a una persona? Yo creo que esta pregunta está como muy choteada, pero de todas maneras quiero hacértela. ¿Qué tips también le puedes dar a las personas que están teniendo ideas suicidas? Y que, pues es que ahora sí yo no sé cómo se sienta estar en una situación así, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que podemos hacer si vemos que alguien se quiere suicidar o si yo me quiero suicidar? Voy a responder un poquito antes de, o sea, ¿qué señales puedes ver en alguien como para acercarte y hacer la pregunta? ¿No? Hay algo que les llamamos señales de cierre, ¿no? Que son conductas que nos alertan, ¿sí? Y que en realidad esto cualquier persona lo puede ver, ¿no? Por ejemplo, cambios en los hábitos de la persona, ¿no? Duerme más o no duerme, come más o no come, se aísla,
Ok. autolesiones. La autolesión no siempre es sinónimo de que la persona quiere quitarse la vida. Eso también se ha pensado mucho. Es que se cortó, se va a suicidar. No siempre, no necesariamente, pero sí es una conducta que puede escalar, o sea, que sí puede llegar a eso. Consumo de sustancias o recaídas, por ejemplo, ¿no? En el consumo de sustancias, el cierre de redes sociales, el que la persona empieza a buscar gente con la que en algún momento tuvo alguna relación cercana y por alguna razón se distanciaron, como esta parte de voy a cerrar el ciclo, ¿no? Voy a despedir. Ajá, sí, aunque no se despida como tal, ¿no? Pero buscar esta parte como de me voy a acercar otra vez. Por última vez. Sí, si tienen objetos de valor, los regalan o los guardan. Si tienen mascotas, las encargan, ¿no? O sea, hay como ciertas, por ejemplo, no sé, publicaciones en redes. Algunos no cierran redes, pero las usan para empezar a publicar ciertas cosas, ¿no? Y que a veces son muy explícitas. Cartas, ¿no? Entonces, sí hay ciertas conductas que pueden alertar a alguien, ¿sí? A que, o sea, pueden alertar a la persona para que tú puedas acercarte y puedas preguntar. Entonces, lo primero es, acércate, pregunta abiertamente. Si tú crees, tú piensas que no vas a poder con una respuesta si es sí, o sea, busca a alguien que tú sepas que sí va a poder. O sea, pero ve con esa persona y pregunta, ¿sí? O sea, y no tiene nada de malo que tú sientas que no vas a poder con la respuesta. O sea, no todos estamos ahora sí que hechos para eso, ¿verdad? Escucha sin prisas, escucha sin juzgar, sin sermonear, sin querer enseñar, sin señalar a la persona. O sea, demasiado está cargando y está sufriendo como para que uno venga y encima... No te pongas tú en el centro, o sea, ponla ella en el centro, como dijiste. Totalmente. Y anímala o invítala a buscar ayuda. Okay. No, y acompáñala a eso. Ay, qué difícil, porque a mí no se me ocurre nunca llegar con una persona y preguntarle, ¿te quieres tal cual? Sí, es así tan directo, ¿te quieres suicidar? ¿O has pensado en quitarte la vida? Si te dice que sí. Me llama la atención lo que estás diciendo. Últimamente dices mucho esta frase o pones estos ejemplos. Lo que yo pensaría en preguntar después, si yo recibo una afirmación, si me dicen que sí, sería como, ¿quieres hacer algo al respecto? ¿Es correcto? ¿Qué te gustaría que hagamos? ¿Qué te gustaría que ¿Quieres que te acompañe de alguna manera? ¿Quieres contarme más al respecto? Claro. Ok. Qué difícil. Sí. Sí, es complicado, pero es responsabilidad de todos. Y la otra pregunta era para alguien que está como en esta situación, ¿verdad? Que está batallando. Lo primero es pide ayuda. Ok. O sea, no le hagas caso. Ahora sí que no le hagas caso a tu mente. O sea, nuestra mente nos juega muy malas pasadas. Puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Sí, o sea, y en estos momentos, o sea, la persona tiene una visión de túnel. O sea, ve nada más así, cerrado y ve lo que está mal, pero no ve todas las opciones que hay alrededor. Entonces, si tú te pones a dialogar con tu mente te va a arrojar cosas que no son ciertas. Sí. O que son ciertas pero distorsionadas. Entonces, tampoco funciona. Entonces, pide ayuda, o sea, busca a alguien de confianza, ¿sí? Que tú sepas que puedes abrirte, que no te vas a sentir juzgado, que no te vas a sentir expuesto, o sea, y pide ayuda. Ok. Qué difícil es este tema. A mí sí se me puso la piel chinita con todo lo que me dijiste, nos contaste hoy, pero gracias, porque sí creo que es algo muy importante y que aunque se habla por todos lados y hay más conciencia al respecto, de todas maneras creo que la conciencia es superficial y la información es superficial y la información es como, sí, hay gente que se suicida, sí, estas son las estadísticas, pero otra vez, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estoy haciendo yo, Maru, que nunca he atravesado por un duelo de suicidio, nunca he pensado en suicidarme? Pero ¿qué estoy haciendo yo para que una persona cercana a mí tenga la confianza para acercarse conmigo, verdad? Porque obviamente yo no voy a ir buscando, pero a lo mejor alguien sí me puede encontrar a mí, me puede contactar. Sí, totalmente. Por ejemplo, eso es importante. Ajá, o por ejemplo, no sé, a mí hubo un tiempo que los chistes referente a ese tema, pues sí me dan risa, de repente era como, ay, no sé qué, jajaja, sí. Pero cuando empiezas a darte cuenta que es o sea, que no es broma, o sea, que es una realidad, que más gente de la que tú crees lo ha pensado, ¿no? O incluso lo ha intentado, o sea, o incluso ya no da risa el chiste. Sí, ya no da risa. O sea, es como, o sea, yo estoy en un lugar donde hacen un chiste de ese tipo y, o sea, es como, no lo o sea, retráctate. Sí, o sea, no puede haber una persona aquí que esté pensando eso y con tu chiste la invalidas, ¿no? O sea, le quitas como la importancia a una problemática que va más allá de lo que podemos ver o lo que podemos pensar. Sí. Y bueno, para mí, pues es
quedarme con que mientras hay vida, siempre hay una alternativa, una solución, una alternativa. Sí. El dolor siempre es parte de la vida, pero no significa que tal cual, yo no voy a vivir de la misma manera mi dolor emocional que otra persona lo está viviendo. Sí. A lo mejor yo sí te puedo decir qué aprendo del dolor, cómo me transforma el dolor, pero otra persona no lo va a ver de esa manera, sí, va a tener esta visión de túnel, como los caballos también. Pero puedes comprometerte a acompañar a esa persona mientras encuentra el propósito después de ese sufrimiento. Y no le tienes que encontrar tampoco una como respuesta al por qué se suicidó, por qué te quieres suicidar, porque no te va a dar una respuesta, supongo. ¿No? Y son muchos los factores. Otra vez, cada quien lo puede pensar desde su situación y va a ser muy diferente. Muy diferente. Sí. Pues muchas gracias, Andy. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes en este otro martes de Alternativos. Ya saben que aquí lo único que yo quiero es darles la información, darles toda la información que esté disponible. Ustedes saben qué hacer con esta información. Yo no quiero que piensen igual a mí, yo no quiero que piensen igual a Andy. Yo solamente quiero que agarren la información que tienen y formen su propio criterio. A todas las personas que nos acompañaron, que sepan que hay líneas gratuitas de ayuda como Línea Esperanza. Vamos a dejarles la información, toda la información que Andy nos dé y toda la información que sea relevante en las redes sociales, @alternativos_canal 10. Si nos están escuchando en YouTube, se va a quedar debajo en la descripción de este episodio. Si nos están escuchando en Spotify, también se va a quedar aquí abajo. Les vamos a dejar la información que Andy nos quiera compartir para que ustedes la contacten si es que la necesitan. Y pues muchas gracias, Andy. Gracias por este espacio y esperamos que sea de mucha utilidad y también de mucha esperanza. Sí, gracias. Nos vemos el próximo martes. Alternativos, el lugar donde nos cuestionamos y aprendemos juntos. Una producción de Canal 10.